Bienvenidos a la My Lovers. El día de hoy, video tutorial, esta bella diadema o cintillo. Vamos a aprender a hacer el día de hoy. Además tenemos sorteo, como lo escuchan. Pueden participar de cualquier país. Lamentablemente, mi bello país Venezuela está atravesando un momento bastante difícil y me va a ser imposible poder enviar a ustedes, así que lamentablemente mi país no va a poder participar. Todos los demás países, el sorteo que voy a hacer de este kit que aparece acá, lo voy a enviar por FedEx a cualquier país donde estén. ¿Y cuál es la dinámica del sorteo? La dinámica del sorteo consiste, yo voy a dar a lo largo de todo el video, voy a dar unos números. Ustedes tienen que anotar esos números y tienen que sumarlos. Cada uno de los números que voy a dar es un número o una fecha importante para mí. Van a colocar entonces lo que es el resultado, el total. Solo el total lo van a colocar en lo que es los comentarios, solo el total. Yo voy a seleccionar las personas que coloquen los números, va a ser descartado y va a ser eliminado el mensaje. Y para el próximo video tutorial, totalmente transparente, voy a grabar. Cuando en el momento que voy a hacer ese sorteo, voy a grabarlo y lo voy a publicar en el próximo video tutorial. Me voy a poner en contacto con esa persona que ha sido la ganadora para poder obtener su dirección. Si no me es posible contactarme con esa persona, entonces voy a hacer un próximo sorteo con los mismos participantes para darle oportunidad a otra persona y así poderle enviar el kit, que además también se van a llevar la diadema que vamos a hacer en el video tutorial. Así que, ¿quieren aprender conmigo y ganar? Vamos, no te lo pierdas. Aquí estamos entonces, vamos a trabajar con este bello cintillo o diadema. Vamos a decir el premio. Vamos a dar un poquito de detalle de lo que va a ser el premio. Va a constar de una tijera piquetera, una cinta métrica, una aguja de crochet número 5, una aguja de crochet número 3, 6 marcadores de punto de plástico y uno de metal, un kit de 2 agujas laneras y la diadema que vamos a hacer en este tutorial. Vamos entonces a pasar con la lista de materiales. Voy a utilizar mi tijera piquetera, voy a usar una aguja de número 4, ¿sí? Mi cinta métrica y 2 lanas. Voy a utilizar yo en este momento esta verde y esta naranja matizada, ¿ok? Vamos a trabajar con medios puntos. Voy a comenzar midiendo esta parte de acá, que es la parte de abajo de encima del cuello, para que vean cuánto mide. De aquí a aquí mide 16 centímetros. Mis puntos bajos con mi lana, que es de 3 milímetros, cada vuelta mide 1 centímetro. Vamos a comprobarlo. Voy a comenzar montando 8 puntos bajos. Hago mi nudo de inicio, dejo un poquito largo este extremo para después poderlo cortar con mi aguja lanera y voy a montar mis 8 puntos. 1, 2, 3 y 8. Voy a subir con una cadena porque voy a trabajar con puntos bajos. Me regreso no a las cadenas que subí, sino a la anterior y comienzo a hacer mis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque el primero no lo voy a contar porque fue mi nudo de inicio, ¿ok? Voy a apretarlo acá y aquí tengo. Voy a tomar mi cinta métrica y voy a medir esta primera vuelta, como verán acá, mide exactamente 1 centímetro, ¿sí? Lo puedo poner encima, mide 1.
Quiere decir que voy a hacer 16 vueltas. Recuerden que a lo largo del video tutorial voy a dar los números para el premio. Y el primer número es el 73. Entonces, voy a hacer todas mis vueltas siguientes hasta llegar a la número 16 y cuando llegue allí voy a volver con ustedes. Algo importante, para subir es una cadena. Voy a dar vuelta a mi labor y no voy a tejer en este punto, voy a tejer en este siguiente. Porque si tejo en este punto voy a aumentar. ¿Y cómo lo demostramos? El punto de subida hace el primer punto, que es este que está aquí. ¿Ok? Es este que está aquí. Podemos agarrar, si nos vamos a confundir, nuestro marcador de punto y lo que es el punto de subida va a ser nuestro primer punto. Cuando llegue yo a esta esquina, ya sé que ahí tengo que montar mi punto siguiente, que va a ser el número 10, ¿ok? Aquí sería 1, 2, 3, 4 y 8. Perdón, dije 10 y son 8. Son 8, ¿correcto? Exacto, para que quede totalmente derecho, ¿ok? Voy a subir con 1, ya saben que no es en el siguiente, sino uno después, porque el primero me cuenta, lo quito de acá y lo pongo acá, nada más para que no se me vaya a escapar, ¿ok? Y así voy a continuar hasta tener 16 centímetros o 16 vueltas, ¿ok? Vuelvo entonces con ustedes cuando tenga todas las vueltas para comenzar a hacer las tiras para lo que es mi trenza. Recuerden que esta trenza es de 4, es diferente a las trenzas de 3. Las podemos hacer muchísimo más gruesas si nosotros queremos, porque eso va a depender de cómo lo queramos usar. Más adelante entonces les voy a explicar eso. Vuelvo con ustedes cuando esté en la vuelta número 16. Estoy volviendo aquí con ustedes para explicarles algo. Una persona me preguntó que cómo hacía para que me quedara de esta forma las orillas. Que me quedan cadenas por aquí, cadenas por aquí. Y lo voy a explicar. Me faltan solamente 2 vueltas para llegar al final. Subo con 1, me voy al punto siguiente, comienzo a tejer lo que son mis puntos bajos y cuando voy a llegar al final, para no afanarme y tener, es un poco complicado agarrar este último punto que queda aquí, vean, ese punto justo allí. ¿Qué hago yo? Yo tomo el de abajo, ¿sí? Vean, tomo el de abajo, que está bastante abierto, y lo estiro un poco. De esta forma queda bien prolijo todo lo que es la orilla de mi tejido. Me falta una vuelta más para llegar a 16 vueltas, a 16 centímetros. Les digo 16 centímetros y conté a un principio porque también ustedes pueden escoger otro punto. Pueden escoger un punto alto para que les rinda un poco más el tejido. Ven, agarro siempre al final en la de abajo. Y les queda un poco más holgado. Aquí tengo mi medida. Ya llegué al final y vamos a comenzar entonces con las trenzas. Las trenzas que yo voy a hacer, yo les dije que pueden hacer las trenzas más gruesas. Cada trenza equivale a dos puntos, 2 cadenas, ¿ok? Como yo voy a hacer 4, son 8. Si ustedes quieren hacer las trenzas más gruesas, entonces van a equivaler a la cantidad de cadenas que vayan a hacer al comienzo, ¿ok? Si las quieren hacer más gruesas. O si no, van a tener que disminuir las cadenas al final, va a ser un poco más complicado. Entonces, yo voy a comenzar. Para estas cadenas, yo monté 60, para estas trenzas, yo monté 65 cadenas. Entonces, voy a comenzar con la verde, 1, 2, 3, 10. Así voy a seguir hasta llegar hasta 65. Y les voy a dar el segundo número. El segundo número para el sorteo es el número 16. Cuando tenga 65, vuelvo con ustedes. Ya llegué entonces a mi cadena número 65.
¿ok? Ya la tengo lista. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un punto extra, voy a dar vuelta y voy a comenzar a hacer puntos bajos. Y por supuesto voy a hacer 65 puntos bajos hasta llegar al final. Pero, algo importante, se van a dar cuenta cuando estén llegando al final de lo que les voy a decir. Vamos a llegar, voy a volver con ustedes cuando esté en el punto número 64, ¿ok? Que me falte uno o me falten dos para llegar al final para explicarle lo que van a tener que hacer, porque si nos damos cuenta, aquí estamos tejiendo de esta parte, ¿verdad? Y deberíamos seguir aquí, pero no, vamos a seguir es aquí y nos vamos a enganchar justo en el segundo punto. Recuerden que son 2 cadenas por cada tira, ¿ok? Entonces, cuando esté al final, vuelvo con ustedes. Llegamos a la número 65, fíjense. Era como para seguir acá, pero por supuesto tenemos que voltear nuestro tejido para hacer la número, perdón, la 64. Hago la número 65 acá, el número 65, y me voy al segundo punto y hago un punto deslizado. Aquí en esta oportunidad voy a hacer una cadena más y voy a cortar, porque voy a cambiar de color. Dejo un poquito largo, halo y aprieto. De esta forma me queda mi primera cinta. Esto después lo vamos a ocultar. Voy a tomar entonces mi lana siguiente naranja y voy a introducirla en el punto número 1, 2, 3, ¿verdad? Pues 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a introducirla en este número. Voy a tomar, ajusto y voy a entonces hacer lo mismo que hice arriba en el siguiente, en el anterior. Voy a hacer 65 cadenas, voy a bajar y cuando llegue al final vuelvo con ustedes. Voy entonces a decirles el número, el tercer número del sorteo es el número 202. Vuelvo entonces cuando tenga 65 cadenas y haya regresado a esta parte de acá, ¿ok? Ya hice entonces mis 65 cadenas, aproveché esta lana que estaba acá y la oculté y voy a cortarla por aquí, bien al ras. Aquí estoy. Ok, ya llegué aquí arriba a mi cadena número 65. Como pueden ver, mi lana la estoy sacando de la parte de adentro. Es más fácil trabajar así. Solamente tenemos que ocultar bien en la parte de adentro y sentimos una hebra suelta y sacamos la lana para trabajar en la parte de adentro. Entonces, llegué al número 65 y voy a hacer uno adicional. Me regreso al anterior y voy a comenzar igual como hice en el anterior, en esta. Voy a comenzar a hacer todos mis puntos bajos. Voy a hacer todos de puntos bajos hasta llegar al número 64. En este no voy a tener tanto problema porque viene de esta forma y voy a enganchar en esta parte de acá. Voy a continuar entonces haciendo puntos bajos hasta llegar al final. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando subo video tutorial, dejar sus comentarios, por supuesto, dejar sus comentarios. Recuerden que tienen que dejar sus comentarios del total de los números que voy a dar en todo el video tutorial para poder participar del sorteo. Y recuerden compartir mis videos, seguirme en mis redes sociales y aquí estoy para servirles. Vuelvo entonces cuando esté en esta parte final. Estoy aquí en el punto 63, 64, 65 y voy a terminar acá con un punto raso. Hago una cadena adicional y voy a cortar porque voy a cambiar de color. Halo y aprieto.
De esta forma quedan mis dos primeras tiras, ¿ok? Y esta que tengo acá la voy a ocultar igual que esta. Voy a tomar entonces mi aguja lanera. Voy a tomar esta. Y la voy a esconder. Como este es un color diferente, no la voy a esconder hacia abajo, sino que la voy a esconder hacia arriba. Para que no se vaya a notar aquí abajo, ¿ok? Y así ya tengo esta escondida, la puedo sacar de acá de mi aguja lanera y corto. De la misma forma voy a ocultar esta otra que está acá. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, seguirme en mis redes sociales. También tengo un grupo en Facebook que se llama Crocheteando con Pasión. Se los voy a dejar por aquí. A veces es un poco incómodo, pero como siempre lo digo, nada imposible. Persistir. Ahí está, listo, dominado. Y voy a ocultarlo hacia arriba porque es del mismo color. ¿Ok? Guardo mi aguja lanera, corto. Y voy a tomar mi color verde nuevamente, porque recuerde que son 4 tiras. Tengo estas dos de este lado y viene enseguida en este otro punto, aquí es que voy a hacer la siguiente y en este la última. Voy a tomar, como lo hice en la anterior, mi hebra, ¿ok? Tomo lazada, aprieto y comienzo a tejer mis 65 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así voy a continuar y voy a aprovechar para dar el cuarto número. El cuarto número es el 03. ¿Ok? Seguimos entonces. Mucha suerte y nos vemos cuando esté por aquí abajo. Estoy aquí en el punto 63, 64, 64, 65 y recuerden que tengo que dar la vuelta. Aquí estoy. Y me voy a posicionar en el siguiente, hago un punto deslizado, una cadena y voy a cortar. Porque voy a cambiar de color. Voy a ocultar estas dos hebras, voy a hacer la última que sería naranja, que viene aquí enseguida y termina aquí en este punto bajo de aquí. En este de aquí, recuerden que estoy tejiendo para que quede así prolijo en esta parte de aquí. Aquí voy a hacer el punto final y voy a cortar. Y cuando tenga esa, voy a volver con ustedes, no sin antes darles otro número. Tengo, he dado 4, voy a dar el número 5 y el número 5 es el 18. ¿Ok? Vuelvo entonces con ustedes. Mucha suerte. No se olviden suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios. Recuerden que tienen que dejar también desde qué país me están viendo. ¿Ok? Y vuelvo con ustedes cuando tenga la otra lista. ¿Ok? Chao, nos vemos. Llegué entonces a mi último punto 65 aquí y como dije, en este último voy a hacer un deslizado, una cadena, voy a cortar, halo y aprieto. Y por supuesto voy a esconder esta lana. Ya tengo todos mis tiras. Voy a esconder esta lana entonces para terminar. ¿Ok? Se quedó mal. Voy a volver a cortar aquí. Ok, voy a esconder las dos. Voy a esconder esta
y la de inicio. Meterla por acá. Subo y listo. Y esta también la voy a esconder. Voy a aprovechar de dar otro número. El número siguiente es el 4. Y enseguida voy a dar el otro, el 448. Di 2 números seguidos. Pistas. Pistas y más pistas. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, dejar su comentario, solamente del país de donde me escriben, y el total que les dio de todos los números que di a lo largo del tutorial. Vamos a pasar entonces a la parte del trenzado. Ya voy a utilizar solamente es la verde para terminar, para rematar esta parte de aquí. Falta poco y vamos entonces a continuar. Varias personas me han preguntado por mis otras redes sociales que si mis uñas son verdaderas, son mis uñas. Estos stickers, estos adhesivos los hago yo misma los hago. Si ustedes quieren, también les puedo dar un video tutorial de cómo hacer estos adhesivos para colocarlos en sus uñas. Si pueden, no hay problema de que sean derechas o sean zurdas, no hay problema, pueden hacerlo sin problema. Vamos entonces a continuar y vamos a colocar de esta forma, bien derechito, para poder hacer el trenzado. ¿Ok? Entonces aquí y vamos a comenzar con lo que es el trenzado. Vamos a tomar de esta forma nuestra parte de abajo de la diadema cintillo y vamos a comenzar por el centro. Tenemos 4. Vamos a cruzar las del medio. La de la esquina la vamos a poner por debajo. Esta la vamos a poner por encima. Van a quedar 2 y en el medio vamos a cruzar. Vamos a apretar un poquito y vamos a volver a hacer lo mismo. La de la esquina de la izquierda por debajo, la de la esquina de la derecha por encima y me van a quedar 2 en el medio y voy a cruzarlas. Vuelvo a repetir lo mismo. La de la esquina de la izquierda por debajo, la de la esquina de la derecha por encima, cruzo las del medio y vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a hacerlo una vez más. La de la esquina de la izquierda por debajo, la de la esquina de la derecha por encima, quedan juntas y las cruzo. Así voy a seguir haciéndolo sin apretar mucho hasta llegar hasta el final. No sin antes darles el número siguiente, que es el 8, y es el número 1000. 1000, el número 1000. Voy a continuar entonces como les venía explicando para poder hacer lo que es mi trenzado. ¿Ok? De esa forma voy a seguir tejiendo y tejiendo esta trenza para que quede de esta forma igual que esta. ¿Ok? Voy a seguir y cuando llegue al final vuelvo con ustedes. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, dejar su comentario. También pueden dejar sus comentarios de cualquier duda, ¿ok? No solamente tienen que dejar el comentario con el número que es para lo del sorteo, ¿ok? Entonces vuelvo con ustedes en lo que llegue al final para explicar. Ya llegué aquí al final, entonces yo voy a tomar esta aguja lanera y la voy a atravesar por acá, por todo, para que no se me salga esto, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a entonces a tomar hilo, mi lana verde, voy a hacer un poquito largo, no tanto, porque no se va a utilizar tantísimo así. Vamos a hacer, por ejemplo, una medida y 2 y voy a cortar. Voy a enhebrarlo
En mi otra aguja lanera está muy grande, esta. Ok. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner mi aguja en esta esquinita que está acá. Ponerlo en esa esquina. Se me salió. Voy a anudar. Ay, no quiere. Es esta. Aguantarla aquí. Voy a hacer un pequeño nudito. Y voy a apretar. Ok. Después te lo voy a ocultar. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta esquinita verde que tengo aquí para coserla a mi diadema. Siempre tengo que darme cuenta de que esté derecha, ¿ok? De que esté en esta forma derecha para que no me vaya a quedar torcida mi diadema, ¿ok? La agarré en esa esquina y voy a ir cosiendo. Voy a coser, paso por aquí. Y vuelvo a pasar. Y ahora voy a agarrar, disculpen, voy a agarrar la otra esquina. Voy a quitar mi aguja de esta. Voy a agarrar esta que está aquí. Y voy a coser. Y así voy a ir cosiendo todas mis tiritas para que queden acá pegadas de la otra esquina, ¿ok? No tiene ninguna forma así en particular. Bellísima, y no me voy a ir sin antes darles los dos últimos números. Es el número 4000 y el número 134. Recuerden entonces, amigos, amigas, queridos Sarama Lovers, que para poder participar en el sorteo tienen que darme el total de todos los números que di a lo largo del video tutorial. No me voy sin antes pedirle que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales. Recuerden que tengo una nueva página, un nuevo grupo en Facebook, Crocheteando con Pasión, donde pueden allí publicar todas sus creaciones, inclusive todas las que han hecho conmigo, con mis videotutoriales, y así poder participar en ese grupo, ¿ok? Puedo tomar de ese grupo las fotos de todas las personas que han hecho los tutoriales conmigo y poder colocarlos aquí en los próximos videotutoriales. Recuerden entonces, en el próximo videotutorial voy a dar el ganador y ya previamente me voy a haber puesto en contacto con esa persona y tendremos una sorpresa para ese próximo video tutorial. Así que dale a la campanita para que no te lo pierdas. ¡Chao!